Hola, estoy segura que este fin de semana escuchaste un montón hablar sobre la trama de amores materialistas, si es un buen triángulo amoroso o no, si les gusta con quién se queda la protagonista al final. Pero yo hoy día te vengo a hablar de lo que, en mi opinión, siento que se trata, no la trama, de lo que se trata Amores Materialistas. Yo soy Majo, conductora de Crazy Stupid Podcast, y esto es mi opinión de corazón de Amores Materialistas. Ya, yo tuve la oportunidad de ver esta película casi la primera vez, casi hace 2 meses atrás. La he visto 3 veces. Y lo primero que quiero decir es que me gustan las películas que cada vez que tú la ves le encuentras alguna pequeña capita distinta. Y me pasó que en las 3 oportunidades salí reflexionando sobre cosas distintas. La primera vez la fui a ver con mis amigas, se quedó mucho la conversación posterior, el tema de cuánto es tabú para nosotros es hablar de dinero en las relaciones. Nosotras somos todas chilenas y está como mal visto porque en Chile no se habla públicamente ni de plata, ni de religión, ni de política y todas esas cosas. Entonces, claro, todas en algún momento de nuestras relaciones habíamos tenido, ya sea por, qué sé yo, problemas de dinero, deudas, o descubrir que la otra persona tiene mucho más patrimonio de que el que uno se imaginaba. Bueno, todo este tipo de cosas en algún momento trajo grietas a conversaciones tensas, en todas. Entonces nos pusimos a pensar cuánto habíamos sido testigos en nuestras vidas personales y también de otras amigas, de que estas conversaciones siempre se tienen como muy posterior. O sea, se tienen cuando ya estás casado o cuando ya tienes hijos, como cuando ya estás muy envuelto. Y eso de repente, claro, por idiosincrasia nosotros por esencia no lo tenemos, pero el personaje de Lucy para mí era súper atractivo porque si bien no sé si yo tengo la personalidad que ella tiene como para decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto ganas? Pero qué importante sería como hablar ese tipo de cosas. Quizás antes en las relaciones nos evitaríamos tanto mal rollo. De repente hay parejas, lo hemos visto últimamente, la gente famosa, hay gente que arrastra, qué sé yo, problemas o deudas o malas juntas y te termina arrastrando a ti y tú no tenías idea, ¿cachai? Entonces todo ese tipo de cosas para nosotros como que nos hizo mucho ruido. La segunda vez la fui a ver sola. Y esa vez como que siento que la película me llevó hacia otro lado, que tenía que ver con el tema del abuso. Como que siento que ese tema caló un montón en mí. Creo que salí como un poquito más triste de las 3 veces que la vi, y pensando como toda lo que tenía que ver con la problemática con Sophie. Y pensar que haya navegado todos mis 20 en sistema de citas y pololeos y salidas y conocer a gente, sí, yo bailando, lo que se hacía antes. Como que salí un poco triste de pensar que quizás cuántas veces sí estuve expuesta a situaciones de riesgo sin darme cuenta en ese momento, y sobre todo que el que a mí nunca me haya pasado nada sea la excepción y no la regla. Porque en la película, cuando nos cuentan el tema de que lamentablemente Lucy, obviamente sin intención, pero termina haciendo un match entre Sophie y una persona, Mark, que termina abusándola, y esto se lo cuenta a su jefa, le dice, bueno, es una cosa de estadísticas, o sea, si tú estás lo suficientemente tiempo en este negocio, te va a pasar sí o sí. Y como que no es nada nuevo, lo vemos todos los días en la tele y todo, pero les juro que todavía no me puedo acostumbrar a que el abuso en la sociedad sea algo estadístico. O sea, te puede pasar sí o sí, es cosa de tiempo. Y eso lo encuentro heavy. Entonces, como que en la segunda pasada yo salí como mucho más conectada con ese lado y por lo tanto también podía entender mucho más cuáles eran los cambios de la Lucy. Y la tercera vez la vi con mi marido, que fue la primera vez que tuve como un feedback masculino, y él como que se fijó mucho más en otras cosas. O sea, me acuerdo que discutimos todo el tema de la altura y la cirugía de Pedro Pascal. Le gustó la película, pero le pareció que el desenlace o como la ruptura de Harry con Lucy fue como muy repentina. Entonces uno le calzaba, incluso en algún momento dijo, lo dejó porque antes era bajito. Y nos pusimos a conversar así como, lo típico, es como, es tan así, o sea, es como, es alto o es guapo, ya saben, Adam Driver, Jason Momoa, Pancho Melo, ¿nos gustarían si fueran más bajitos? Bueno, todo ese tipo de cosas que uno como mujer se pregunta, lo estuve como conversando con él y como que me fui más por ese lado. Pero en general, a mí me parece que sea una película que mucha gente ha dicho que como que le faltan espacios, como que no te explican bien, como que pasa muy rápido. Escucha, yo siento que me encantan esos espacios porque no me gustan las películas que te sobredicen todo. A mí me gustan las películas que
te permiten dar interpretaciones, te permiten que cada persona tenga su propia interpretación y a la vez yo misma me haya sacado una interpretación distinta cada vez que la he visto. Entonces, en ese sentido, creo yo que cuando la conversión gira sobre si se quedó con el rico o con el pobre, si no le creen y no le compran que la tipa haya dejado de ser materialista, como que yo siento que es una discusión fidedigna, pero tal vez injusta con respecto a todo lo que quería hablar esta película, porque para mí esta película habla de mucho más, habla, sí, si bien de la importancia, algo que nadie dice y que ya es tiempo que digan, la importancia que tiene el dinero en las relaciones. Y esto no significa que por estar consciente del tema económico significa que perseguimos el tema económico, porque de hecho el personaje de Lucy lo dice en algún momento y una de las cuotas que más me quedo dando vuelta. O sea, elegir pareja no es cualquier cosa, porque es básicamente elegir un estilo de vida, porque te va a llevar por lo bueno o por lo malo o te va a dejar igual. Y esa elección es tuya. Nadie está diciendo que no tienes que elegir al que trae deuda, nadie está diciendo que solo tienes que elegir al que traiga mucho dinero en su billetera. Estamos diciendo que tenemos que estar conscientes de la elección que estamos tomando. ¿Queremos esto o queremos esto otro? Entonces, por eso cuando yo siento que hay personas que como que se quedan en el sentido de como, ay, era materialista y después ya no le gustó el dinero. Yo creo, en mi perspectiva, que Materialist no habla sobre el triángulo amoroso, sino que de cómo una mujer a través de sus experiencias de vida, experiencias profesionales, experiencias personales, va moldeando qué es lo que para ella es valioso. Y desde mi perspectiva puedo entender, por lo que nos cuentan, que tal vez tanto ella como el personaje de John, que es Chris Evans, venían como de una familia disfuncionales donde había mucha carencia tal vez afectiva y ella a lo mejor veía el suplir esa carencia afectiva con una abundancia económica. Y creo que eso es lo que va un poco cambiando en la película desde mi teoría y no solamente como de, oh, ya no soy materialista, sino que tiene que ver con cómo ella se da cuenta o con lo que le pasa a Sophie, por ejemplo, que le pasa con una persona que cumplía todos los checks en su lista. O sea, decía, pero ¿cómo? Si yo lo revisé y ella se va y lo revisa y ve que es médico, que es guapo, que tiene dinero, que es bien educado, que vive no sé qué, que piensa lo mismo políticamente que ella. Y aún así la usó. Y yo siento que eso es lo que cala en ella con respecto a qué cosas están en un checklist. Y por eso, desde mi perspectiva, es como ella cambia de opinión y pasa desde Harry a John, porque siento que en su mente sigue exigiendo que la hagan sentir valiosa, que es un tema que habla toda la película, pero esta vez al final no lo exige desde el dinero, sino que lo exige desde el amor, desde el respeto, lo hace desde quien te promete que te ama porque te ve con arrugas y ve niños que se parezcan a ti. Y ahí es como donde otra cosa que a mí también me da como mucho terror. Y es como, ¿en qué momento de la sociedad la gente no compra cuando alguien dice que se quiere quedar con alguien que promete amarla, formar familia y envejecer juntos? Y cuando eso dejó de ser menos valioso que todo lo económico que alguien más te pueda dar. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, esta es una película maravillosa. A mí me encantó. Yo no esperaba menos de Celine Song. Ni siquiera voy a hablar de la música que está impecable, ni siquiera voy a hablar de la fotografía de Nueva York, de todo porque está on point. Pero en esta mini columna solamente quería decir que para mí, Materialist se trata de cómo una persona hace un viaje para entender Em, más que qué es el amor, qué es lo que la hace sentir valiosa. Ahora que Pedro Pascal está increíble y les doy el punto de que haya dejado a Harry suena un poco descabellado, pero tenemos que decir que también, que si bien Chris Evans era el pololo pobretón, era el pololo pobretón que te conoce y que sabe que te gusta la Coca-Cola con cerveza. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Te invito a escuchar el podcast dedicado a amores materialistas. Está en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Y quiero que me cuentes tú en los comentarios, según tu parecer, de qué se trata esta película.